regreso a tu podcast Mito, Salud y Vida con Gerardo Castorena, cirujano oncólogo. Este podcast donde hablamos de todo lo que tiene que ver con salud integral y muchas cosas más. Bienvenido, Doc, a tu podcast. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, acalorada. Sí, está tremendo el calor, pero bueno. Oye, y hoy nos acompaña Susana Méndez, que ella es asesora financiera personal. Bienvenida. Muchas gracias, Pau. Muchas hoy gracias. Tenemos un temazo que vamos a espero que no, casi nadie toca. Y que espero no se aburran, ¿verdad? Con tu plática. Espero que y no. que algo aprendan. Hoy vamos a platicar acerca de los retos económicos y sociales de la salud en el siglo XXI. Y yo quiero empezar preguntándote, a ver, bueno, a los dos, ¿no? Vivimos en una sociedad cada vez más enferma y con menos acceso a un sistema de salud. Por ejemplo, nos tocó vivirlo ahora en la pandemia, que de repente nadie sabía ni a dónde acudir, ni con qué curarse, ni nada. Y económicamente había ahí todo un tema. Entonces, ¿cuáles son los retos más urgentes a los que se enfrenta la salud en el siglo XXI? Bueno, básicamente quiero empezar haciendo la aclaración de que la cuestión económica de la salud no es cosa de los gobiernos, ni es cosa de las instituciones, ni de los hospitales, es una cosa personal. Y por eso es que invitamos a Susana, porque es una fregoncísima en este tema de planeación financiera en todos los aspectos. Entonces, cada vez los costos de la salud son más impagables, más inalcanzables. Háblese de medicina privada o de medicina social, porque siempre acabas pagando algo, aunque estés en un seguro social, aunque tengas un seguro de gastos médicos. Entonces vamos a hablar un poquito de que esto no va a mejorar, las cosas van a ir cada vez peor y cada vez va a ser un reto más importante desde el punto de vista financiero. Por eso es que tenemos que estar preparados, porque una cosa es que te enfermes y de una cosa pues tan leve o tan grave como tú quieras, y la otra es que estés preparado económicamente para hacer frente a esa enfermedad. No, definitivamente. Y justamente quiero que nos platiques de tu experiencia, Susana. ¿Cómo fue que te volviste asesora financiera personal? Digo, porque al final de cuentas todo partió de una enfermedad. Y entonces Exacto. quiero que compartas ahora sí con quien nos escuche, quien nos ve, justamente cómo fue vivir esa situación. Ok. Bueno, yo para empezar no estudié específicamente finanzas, yo estudié comunicación y trabajaba en otra cosa que se llama EMI Music, ¿no? Ajá, sí. Yo era marketera, etcétera, etcétera. El caso es que a los 25 años estaba pasando por un momento personal difícil, mis defensas estaban muy bajas, trabajaba mucho, no comía bien, me descuidé muchísimo. Y llegó un virus a mi cuerpo que en vez de pegarme como una gripa fuerte, me pegó directamente en el cerebro. Entonces me dio una meningoencefalitis viral. ¿Qué quiere decir? Que mi cerebro se desconectó por completo, mis neuronas se desconectaron y acabé 6 meses en coma, prácticamente. Ahora, imagínense lo que es eso a nivel de una cuenta hospitalaria. ¿No? Pues sí. Gracias a Dios, yo tenía el seguro de gastos médicos que me daba la empresa. O sea, siempre había de alguna manera tenido el seguro de las empresas en donde yo había trabajado. Pero si no hubiera sido por eso, o sea, no hay bolsillo, Qué bueno. literal, y más en el promedio estándar de ingreso del mexicano que pueda soportar una cuenta de hospital, de un hospital privado o público. Claro. Porque eso es lo grave, ¿no? Que la gente piensa que porque es público es gratis. De entrada no es gratis porque lo pagamos con nuestros impuestos. Bueno, ¿no? y lo pagas cada mes, en tu quincena te descuentan una cuota de seguro Exactamente, social. lo estamos pagando. Pero además no es gratis totalmente. O sea, vaya, no es que salgas con una cuenta en ceros. Ahora, si tienes la posibilidad de ir a un hospital privado, tampoco es totalmente gratis. Hay cosas que se llaman deducible, coaseguro y algunos gastos extra que en algunas ocasiones no están cubiertos, ¿no? Por un seguro de gastos médicos. Y no nada más tienes que tener la cobertura médica, también tienes que tener el respaldo financiero para hacerle frente a esos extras o a esas cuotas que, digamos, debemos pagar en cualquiera de los casos, ¿no? Ya sea un privado o un público. Y ahí es donde me di cuenta que realmente, o sea, lo importante que es, porque imagínense el panorama que estaban mi hermana y mi mamá a cargo de lo que me estaba pasando a mí. Yo estaba totalmente desconectada.
6 meses, imagínense. Y además cuando regresé de vuelta, ¿no?, a la conciencia, regresé como se fueron uniendo otra vez, como conectando mis neuronas. Regresé como una niña de 3 años y se fueron reconectando las neuronas. Necesité terapias, necesité enfermeras, necesité muchas cosas que eso ya tampoco lo cubre un seguro. Entonces, imagínate la importancia, o sea, desde ahí yo entendí la importancia que tiene estar protegido. No nada más de vida, digo, no nada más médico, sino también de vida, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos hablando del tema médico. Y además, Susana, tú eras empleada y eso estaba padre, seguías recibiendo tu sueldo, pero si eres independiente, si eres profesionista, si eres empresario, pues además dejar de trabajar te cuesta y dejas de ganar. Entonces se vuelve un problema gigante. Yo lo viví con el COVID hace un año. Yo tuve que dejar de trabajar 3 meses. 15 días que estuve internado y 2 meses y medio de recuperación. Entonces yo sé, guardadas las debidas proporciones, creo que lo tuyo fue infinitamente mayor, pero yo lo viví también. Pero además tú acababas relativamente de montar tu clínica, tu centro. Entonces, para ti el trabajo era vital. Sí, sí. Para sacar adelante todo. Así es. Entonces, hasta que lo vives, no lo entiendes. Pero y entonces, por ejemplo, la gente que, digamos, como dice el doctor, que es freelance o que simplemente tiene un puesto en el tianguis, ¿cómo puede hacerle frente a este tipo de situaciones donde igual y pagarse un seguro de gastos médicos mayores es imposible para ellos, donde ir al seguro es, venga usted en 3 meses y que además, como dices, ni siquiera sabemos qué tanto nos va a cobrar el seguro social? Exacto. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, de entrada tenemos que empezar. O sea, una de las cosas que he entendido a lo largo de estos años que tengo como asesora financiera es que la concientización es la base y la educación financiera personal es la base, porque si tú no logras entender esta importancia, nunca lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque dices, es que no lo utilizo, pero ¿qué tal si sí lo utilizas? ¿Sabes? ¿Qué tal si sí lo necesitas? Es como un seguro de coche. Tú no sales de tu casa si tu coche no está asegurado. ¿Por qué sales tú de tu casa si tu salud y tu vida no están asegurados? Tú puedes prescindir de un coche, pero no puedes prescindir de tu salud y no puedes prescindir de tu vida. Entonces, realmente tendríamos que entender que esto es parte de tu canasta básica. Ahora, hay diferentes seguros, tipos de coberturas, etcétera. Sí hay. O sea, sí. Tal vez no es lo más barato, no lo es, pero para eso tenemos que empezar a entender y a aprender a hacer una planificación financiera personal. Que eso es lo que me gustaría que platicáramos, porque es un intangible, ¿no? Yo estoy sano y mientras esté sano estoy a todo dar. Y tengo una anécdota buenísima de cuando yo era residente, un interno, hacer una historia clínica es hacer una historia de lo que le pasó al paciente, ¿no? Y el interno escribió, en la historia clínica puso, el paciente estaba bien hasta que se puso mal. Pero es la realidad. Claro. Estás bien hasta que te pones mal. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar que cuando te pongas mal, te agarren con los dedos en la puerta? Exacto. Bueno, mira, primero tenemos que entender muy bien cuál es nuestra situación financiera actual. Mira, yo de verdad en mi experiencia no hay persona, o sea, no hay ricos ni pobres. Hay personas organizadas y personas desorganizadas, literalmente. Hay gente que gana el salario mínimo, pero no debe un quinto. Hay gente que gana, olvídense de las cantidades, ya hablemos de cifras de varios ceros, y debe hasta la camisa. Y de verdad, o sea, el deber, el no poder llegar a fin de mes, el no poder pagar las cuentas, el no poder tener una protección de salud, etcétera, tú lo sabes, Doc, puede llegar a generarte un problema de salud después. Sí. Porque una cosa, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, no? O sea, la parte emocional y la parte anímica que te genera el tener tus finanzas en orden, ¿no? Y saber perfecto a dónde vas, qué quieres hacer y cómo lo vas a hacer, ¿no? Eso es básico. Entonces, en realidad sí, la educación financiera desde pequeñitos, yo creo que la deberían de enseñar en la escuela, tal cual. Ahora,
es muy importante saber bien dónde estás parado hoy, ¿no? Es muy simple. Hay una raya que se llama cuánto gano y hay una raya que se llama cuánto gasto. La raya de cuánto gano, o sea, nunca debe de estar por abajo de la de cuánto gasto. O sea, no puedo gastar más de lo que gano. Entonces, con eso empiezo, ¿no? Por ahí empiezo. Ahora, ¿a qué tengo acceso? O sea, ¿qué gastos puedo recortar? A ver, ¿cuánta gente, es un ejemplo tonto, pero ¿cuánta gente paga, no voy a decir marcas, pero de señales de streaming, ¿no? Sí. 20 streamings, ¿no? Y ve uno, o ve dos, O ninguno. o ninguno. Y está pague y pague, y que 99 pesos por acá, y que 110 por acá, y qué tal. Ese gasto hormiga es importantísimo tenerlo súper claro. Para mí un ejercicio básico es, aviéntate un mes de contabilizar de verdad cuánto gastas y en qué lo gastas. Te Oye, darías, o sea, te Y vas para los espaldas. famosísimos meses sin intereses. Hay gente que tiene 40 gastos de mes sin intereses que si lo sumas, Claro. hoy podrías comprar la sala de efectivo, ¿no? Exacto, en efectivo. El mes que entra podrías comprar el refrigerador en Exacto, efectivo y así te exacto. la podrías echar. Y lo que pasa es que pagas 200 pesos de la sala y 500 del refrigerador, y, ¿no? Exacto, exacto. Oigan, pero a ver, vamos a aterrizar un poquito. Sí. Ajá, sí, sí. Si no, Ya vamos nos fuimos por allá. Vamos a platicar de educación financiera en general y aquí lo importante es la salud. Entonces, por ejemplo, primero que nada, hay que ponernos en orden nosotros y decir, voy a cuidar mi salud. Yo Definitivamente. soy responsable de mi cuerpo, de mi salud. Así es. Después, no tengo idea de cómo planificar un tema de salud hablando de gasto médico. Entonces, ¿a quién recurro? ¿A dónde voy? ¿Dónde pregunto? Oigan, enséñenme cómo para justamente ir acomodando mis finanzas. Entonces, uno es hacerte responsable de tu salud y el otro, ¿a quién acudes? Antes de eso, me gustaría tocar el tema de que hoy una enfermedad sencillita, una apendicitis aguda, no nos vayamos más lejos, en un chavo de 17 años, estás hablando en un hospital privado de 150, 200 mil pesos. Un chavo sano, un chavo que hoy lo operas, mañana se va a su casa y no pasó nada. Y fue una noche de hospital. Una noche de hospital y no fue nada grave. Eso es a lo que me gustaría darle énfasis, porque todo el mundo piensa que los gastos grandes de la salud es cánceres, diabetes, es hipertensión. No, no, señores. Una cortadita en la frente que vas a urgencias acabas pagando 40, 50 mil pesos. Una apendicitis son 150, 200 mil pesos. Una vesícula, eso estás hablando de 250 mil pesos. Una fractura, por ejemplo. Una fractura estás hablando de 30, 40 mil pesos. Entonces, yo les pregunto, ¿quién tiene ahorita 30 mil pesos en la bolsa para decir, perfecto, va de mi bolsa, ¿no? Ahí es donde tenemos que empezar a concientizar. No se crean que son enfermedades graves, es cualquier enfermedad te va a desbalancear económicamente. Pero sí quiero que dejemos claro también que, porque la gente igual te va a decir, pues yo voy al Seguro Social, ¿no? O voy a Salubridad, pero entonces, ¿cuánto te cuesta ahí? ¿Cuánto te cobra? Digo, evidentemente no es lo mismo que un hospital privado, pero ¿cuánto terminas pagando, aunque sea de seguridad social o de salubridad? Claro, no, bueno, nuevamente, lo pagas con tus impuestos, como dijo Susana, y lo pagas con tus quincenas. Cada quincena te lo van descontando. Pero además, resulta que en el hospital al que fuiste, híjole, pero es que no hay vendas. Entonces te mandan a comprar la venda. Oiga, pero es que además no hay cabestrillos, o no hay la muleta, o no hay la sutura, o hay. Medicina. Y de verdad siempre los mandan. Entonces, una enfermedad más o menos suavecita, yo te diría que 3, 5 mil pesos acabas pagando con algo muy suavecito. Ya una operación mayor donde tienes que meterle más, ir a comprar más de los insumos, porque desafortunadamente hoy en día nuestros hospitales públicos están muy carentes de muchas cosas y los tienes que ir a comprar tú, estás pagando 30, 40 mil pesos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿A quién debemos acudir para que realmente nos dé una asesoría y decir, ya entendí, y entonces sí puedo ir pagando de manera mensual o sí Exacto. le junto anual? Exacto. Mira, hay profesionales que, entre ellos yo, en persona, pero hay muchísimos profesionales allá afuera que se dedican exclusivamente a la parte de seguros. Seguros de gastos médicos, seguros de vida, etcétera, etcétera.
hay muchas opciones en el mercado y puedes encontrar una que se ajuste a tu presupuesto, porque aquí lo importante es estar protegido. Ya si después puedes ir creciendo y aumentando tu protección, etcétera, está increíble. Pero por lo pronto que tengas protección. Y por supuesto que hay diferentes opciones de pago. Hay gente que lo puede pagar mensual, hay gente que le conviene el trimestre porque le dan el bono trimestral, hay gente que por semestre, hay gente que anual o que lo puedes meter hasta meses sin intereses, que en este caso sí aplica, sí vale la pena porque esto es un imprescindible. O sea, no nos podemos dar el lujo de no tenerlo. Y sí hay opciones en el mercado. Obviamente no es lo mismo a pagar una seguridad social que pagar un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? O sea, evidentemente sí es más caro, ¿no? Pero, mira, lo que puedas, si puedes pagar el IMSS, porque lo estás pagando a través de la empresa que te contrató y no puedes pagar otra cosa, quédate con el IMSS. No pasa nada, pero estás protegido de alguna manera. Tal vez no va a ser los tiempos que tú quieres, tal vez no va a ser en el lugar donde tú quieres, tal vez sí tengas que desembolsar extras, pero estás protegido. Pero si tienes la posibilidad de hacerlo por tu cuenta y tener un seguro privado, digamos, es que, ¿sabes qué? No puedes comprar tu paz y tu tranquilidad. Y no hay presupuesto ni patrimonio que alcance para afrontar una enfermedad o un accidente. Oye, y por ejemplo, aquí estamos hablando desde el punto de vista, yo no tengo nada, voy y me compro un seguro de gastos médicos mayores, pero y desde el punto de vista como familiar, ¿no? O sea, ¿cómo se vive del otro lado el hecho de decir, bueno, mi paciente o mi enfermo mi familiar. Mi familiar que está pasando por una situación de crisis, ¿cómo lo vive respecto a, bueno, también sienten paz o no sé, digo, igual cuéntame ahí. He tenido casos de clientes míos que literal ya 2 hermanos, cada quien casados por su lado, etcétera, etcétera. Y un cliente que es uno de los hermanos, literal, o sea, me habló para que convenciera a su hermano que se iba a casar, de que tenía que asegurarse porque no tenía seguro. Así porque yo pensé que porque se iba a casar, no, porque decía, a ver, él ya está, para empezar, estés casado o estés soltero, lo necesitas, pero él decía, es que si algo le pasa y su esposa, evidentemente, ahorita no puede con esa responsabilidad económica, ¿quién va a acabar haciéndose cargo de él? Claro. O sea, porque él también tiene una familia, tiene unos hijos, etcétera, y necesita también la tranquilidad de saber que si algo le pasa a su hermano, que es su adoración y que además son así muy unidos, él nunca va a dejar a su hermano desamparado. Pero entonces, ¿a cambio de qué? De arruinar a su propia familia, económicamente hablando. Entonces, obviamente sí, la preocupación más grande, es más, ahorita les puedo decir que hay un tema muy serio de personas mayores que dejaron de pagar sus seguros por los costos, claro. Porque ya no podían o ya decían, bueno, a ver, ya si me pasa algo, pues ya me muero y ya qué. Pero no, porque puede que no te mueras mañana. Puede que te tardes 5 años en morir. Y esos 5 años, ¿a quién le vas a dejar esa responsabilidad económica en tu familia? O sea, es muy egoísta pensar que alguien más se tiene que hacer cargo de nosotros. Porque los demás también tienen una vida y responsabilidades propias. Entonces, y bueno, y hay familias que acaban vendiendo casas y vendiendo coches y vendiendo todo lo que tienen para pagar las cosas. Y aún así no les alcanza. Y aún así no les alcanza. Cuando tienes que vender, cuando no. Exacto. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que la gente que puede pagar un seguro y que tiene un seguro de gastos médicos, tenemos un vicio social de, pues si yo pago mi seguro, que me arregle todos mis problemas. Ejemplo, me quiero levantar la nariz. Oye, Doc, ponle que me fracturé la nariz, ¿no? Bueno, cuando alguien hace eso, la aseguradora mete ese siniestro a la cubeta general. Entonces, lo que dice la aseguradora es, bueno, pues este año tuvimos 100 casos y esos 100 casos nos costaron tanto dinero. Entonces, la póliza a todos los que tuvieron casos y que no tuvieron casos va para arriba.
Por eso hay años que aumentan más. Correcto, por eso hay años que de repente tu incremento es de 5 o 10 mil pesos y hay veces que son de 20 mil pesos. Porque a la gente se le ocurrió, no, pues yo pago mi seguro, pues que me pague. Sí, nomás que eso va a hacer que todos, incluso tú, paguen una prima más alta cada año. Entonces, allí empieza la responsabilidad, ¿no? En el momento en el que seamos una población más sana, más consciente, más responsable, las primas se van para abajo. Oiga, no, eso no es justo. Sí. Estamos pagando Sí. justos por Correcto. pecadores. Eso es por Pero la gente no lo negligencia sabe. y por irresponsabilidad. La gente no lo sabe. Ahora, también se da que en una pandemia como la que vivimos y seguimos viviendo, aunque la gente ya Ya le piense vale. que no, pero en una pandemia que duró, pues, lo fuerte, ¿no? 2 años, pues se fueron hasta el cielo porque fue la principal causa de muerte. Pero ahí, por ejemplo, hay seguros que te dicen, no, pues mira, secuelas por COVID y demás, yo no te las cubro, ¿eh? Y entonces si tienes algún tema, ya sea cardíaco o respiratorio, dices, ¿y ahora qué hago? Así es. Pero si ya estabas asegurado, sí. Ah, bueno, El sí. chiste es cuando no estás asegurado. Y eso es una parte bien importante de los seguros. O sea, siempre hay que tratar de asegurarnos lo antes posible. O sea, mientras más joven, mejor. Si sales del hospital asegurado, cuando naces, Y no mejor. dejar de pagar la póliza. Exacto. No, claro, pierdes todos Nunca. tus beneficios. Oye, y por ejemplo, aplicado a un cáncer de mama, ¿cómo tú eres el que lleva el tema del seguro de gastos médicos? O sea, llega alguien y te dice, Doc, tengo mi seguro, y entonces, ¿cómo asesoras ahí a la paciente? Muy bien. Lo primero que todo mundo cree es cualquier póliza me va a cubrir todo. No, las condiciones de la póliza son individuales. Cada quien compra el producto que Le acomodo. le acomoda o que puede pagar, ¿no? Quiero, antes de contestarte tu pregunta, decir que un cáncer de mama baratito, de que empezamos a que terminamos y lo detectamos a tiempo y hacemos lo mínimo, más o menos estás hablando de unos 600 o 700 mil pesos a nivel privado. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y estamos hablando de un cáncer suavecito. Un cáncer que ya se fue al hígado, a los huesos, al cerebro, a cualquier otra parte de los pulmones, es un cáncer que, como dijo Susana, te puede tomar años y estamos hablando de muchos millones de pesos. Entonces, lo primero que tienes que saber es qué es lo que sí te cubre tu seguro. Tenemos muchísimas pólizas empresariales. Uno de los ganchos en las empresas es te damos seguro de gastos médicos y la gente dice, perfecto, ya estoy cubierto, pero la póliza resulta que te cubre 250 mil pesos. Y 250 mil pesos te los chutas En el primer día. en el primer día. Entonces, lo primero es infórmate de qué tienes y qué necesitas. ¿Y cómo lo puedes complementar? Y cómo lo puedes complementar. Que se puede. Así es. Y no es caro. Así es, si tú tienes una póliza empresarial, por ejemplo, de baja cobertura, la puedes complementar. Entonces, lo primero que le decimos a los pacientes cuando los asesoramos es quién es tu aseguradora y qué tipo de póliza tienes. Porque eso va a depender mucho de qué es lo que podemos hacer y sobre todo dónde lo podemos hacer. En México Presenter quiero que sepas que también te acompañamos financieramente, porque estudiamos tu póliza y decimos, a ver, espérame. Aguas porque no estás tan cubierto como tú crees que estás cubierto, ¿no? Entonces necesitamos ahorrarle aquí, necesitamos cuidar esto, necesitamos cuidar lo otro, porque si no te vas a chutar la póliza en 2 patadas. Entonces eso es lo primero. Eso sí, una vez que ya tienes la enfermedad, ya no puedes mejorar las condiciones, ya no puedes hacer nada diferente. Entonces, nuevamente, previsión desde antes. Y además, otra cosa que es importante también, porque no nada más es que te lo cubran, es también que tengas el suficiente tiempo con la póliza para que te cubran esa enfermedad. Así, porque si Hay lo acabas periodos de contratar, espera. ahorita Claro. no te puedes enfermar. Sí, o sea, la gente dice, ya contraté mi seguro, entonces ya, fregón, mañana Bueno, me puede dar algo. Y hay No más todo, allá. Hay no gente que todo. le diagnosticamos cáncer y te habla al día siguiente o a la semana. Doc, ya contraté un seguro de gastos médicos. No, espérame. Lo único que te pido, me dicen, es que cambies la fecha del diagnóstico. No. Número 1, no hacemos eso. Ajá. Porque eso no se puede hacer. Eso se llama Poco fraude ético, y claro. eso no lo hacemos. Pero número 2, hay un tiempo de espera. Sí, por ejemplo, para cáncer son 2 años. O sea, tendrías que ya tener 2 años con tu póliza para cuando te detecten cáncer te lo cubra. Entonces, por eso, esa es la importancia de la antigüedad en las pólizas, porque todo el mundo dice, ay, es que mi antigüedad, sí, claro, sí tiene que ver la antigüedad.
No importa que tengas 20 años o tengas 5. En realidad, a partir del año 4 ya te cubre todo. Pero sí tienes que tener por lo menos transcurridos en casi todas las pólizas 4 años para que ya te cubra todo tipo de enfermedad. ¿Okay? Oye, y por ejemplo, si tienes una suma asegurada por X cantidad y la aplicas para cáncer y te curaste del cáncer, pero al siguiente año te da hipertensión, ¿te puede volver a cubrir con la misma suma asegurada? Depende de la póliza, pero sí. O sea, hay padecimientos que son o sea, la suma asegurada cubre cada padecimiento en lo individual y hay pólizas que es la misma suma asegurada para lo que te dé y cómo se vaya terminando. Entonces, depende de la póliza, depende de lo que contrataste, etcétera. Por eso es que se puede hacer como un traje a la medida, dependiendo de la edad, de la situación económica de la persona, de la salud de la persona. O sea, se estudia bien el caso, se hacen diferentes ejercicios pues para ver cuál es el que mejor le conviene en todos los sentidos. Pero el chiste es estar protegido, o sea, a lo que te alcance. O sea, si te alcanza para eso, tenlo. No importa, tenlo, ¿no? Y ya después vas viendo si vas creciendo, si te va yendo un poquito mejor, si lo puedes subir, si lo puedes complementar, si lo puedes hacer más robusto. Pero lo que te alcance, tenlo. ¿Y cómo educamos a la gente? Porque sí está cañón y vivimos en la cultura del a mí no me va a pasar. Esa, y también vivimos en la cultura de yo soy experto en todo. Lo primero es sacar de dentro de ti ese pequeño asesor financiero que tienes. No funciona. Necesitas asesorarte de alguien que sepa. Porque hoy, gracias a Facebook, Instagram y a toda la era de la información, tenemos 122 millones de mexicanos expertos en absolutamente todos los temas. Entonces, en medicina también. No, claro. Bueno, yo siempre lo he dicho aquí, mi principal competencia no son mis colegas. Google. No. Es tu prima, tu hermana, Exacto. tu comadre, tu vecina, porque ahora ya resulta que todo mundo sabe todo. Entonces, lo primero es asesórate con alguien que verdaderamente sepa de esto. Eso es lo primero. Sácate de la cabeza todo lo que crees que sabes y asesórate con alguien que sepa. Claro. Y estudia, dedícale el tiempo para ver qué es lo que te va a funcionar. Un poquito también que eso lo hacen los asesores, es saber qué ha habido en la familia, qué ha pasado, ¿no? Un poquito de asesoría, un poquito más allá de lo que se ve a grosso modo, ¿no? Eso es lo primero. Número 2, qué necesitas y cómo está tu economía. Hay mucha gente, y me gustaría que nos hablara, Susana, hay mucha gente que no paga un seguro de gastos médicos por X o Y, pero todos los meses destina una cantidad, ¿cómo se llama este esquema? Que lo tienen varias empresas. ¿Cash flow? Sí, es como una cajita de ahorro, ¿no? Una caja de ahorro. A ver, háblanos de eso, porque hay mucha gente que, pues a lo mejor este mes no puedo pagar toda la prima, pero le meto 1,000 pesos o a lo mejor le meto 2,000 pesos y así voy haciendo un colchoncito que es intocable y que es para cuestiones de salud. Platícanos un poquito de eso. Bueno, muchas empresas lo hacen, pero eso está más orientado a la parte del retiro, ¿no? No tanto a la parte de salud. O sea, siento que la parte de salud es algo que o lo haces tú o lo haces tú, ¿no? Ya sea que que lo tengas a través de, como habíamos comentado, del gobierno o que lo tengas a través tuyo, ¿no? Y la verdad es que siempre se puede, como les decía al principio, si te sabes organizar. O sea, hacer un inventario detallado de tus gastos te va a servir muchísimo para saber dónde estás parado, ¿no? Y oye, si puedes ahorrarle, no sé, 500 pesitos, 1,000 pesitos al mes o lo que puedas rascarle, entonces ya con eso construyes algo que puedas pagar, ¿no? Y la verdad es que eso ya te va a quitar, es como lo que les decía del coche, ¿no? ¿Qué tal que nunca la usas? Increíble. Qué padre que nunca uses tu seguro de gastos médicos. Bueno, sería un milagro que en toda tu vida, ¿sí o no, Doc? No lo usaras. Claro. Pero ojalá, padrísimo. ¿Pero qué crees? Que el seguro de gastos médicos mayores lo puedes deducir. Claro. Entonces, si lo ves de esa manera y ya nada más estás pensando cuánto me cuesta, oye, pues hasta le estás sacando provecho en el Inter. O sea, si no lo uso, va, perfecto. Digo, qué flojera estarlo pagando. Pero lo estoy deduciendo, entonces me está ayudando a que mi tasa gravable ante el SAT también baje y yo pague menos impuestos. O sea, por donde lo veas, es un win-win.
¿no? O sea, estás cubierto médicamente, tienes paz y salud mental y emocional y además te está ayudando a tus finanzas. O sea, de los productos para mí más increíbles que podemos tener es un seguro de gastos médicos mayores. Sinceramente. Entonces siempre hay que recurrir a un asesor Claro. para tener claridad en qué vamos a comprar y por qué y cómo hasta deducirlo. Porque el chiste es que el asesor te explique también las letras chiquitas, o sea, los periodos de espera, qué te cubre, qué no te cubre, etcétera, etcétera, y tú sepas desde el principio. Es más, yo lo que les hago es que sobre las condiciones generales les subrayo con amarillo, ya sabes, con marcador, lo importante, ¿no? Porque siempre que a ti te explican algo en el banco, por ejemplo, a las 2 semanas ya se te olvidó. O sea, ya se te olvidó y es qué mucho, te explicaron. a los 5 minutos. Exacto, porque no te dedicas a eso, ¿sabes? Y la verdad es que sí es información bien confusa, porque aparte, Claro. bueno, el asesor te dice una cosa, y ya lo viví también. Vas al hospital y de repente te dicen otra cosa y dices, ¿cómo? No estoy entendiéndolo. A ver, o sea, pónganse de acuerdo y explíquenme, porque son 1000 clausulitas que no te quedan claras. Y déjame, antes de que nos metamos de lleno en ese tema, Susana también lo vivió como hija de paciente. Ella se encargó de todo el manejo del seguro de gastos médicos. Cuéntanos un poquito de eso. Mi mamá, bueno, bendito sea Dios, tiene su seguro de gastos médicos mayores, que mi hermana y yo con muchísimo gusto le ayudamos a pagar, ¿no? Pero lo hacemos de verdad con todo el gusto del mundo, porque a mí ya me pasó esto y estamos más que conscientes de lo importante que es. Entonces, esta familia, por lo menos en mi caso, ya tenemos esa conciencia. Hace 5 años, bueno, yo, como soy muy consciente y me dedico a esto, le estuve a mi mamá diciendo, mamá, tu check-up, mamá, tu check-up, mamá, hasta que un día le dije a mi mamá, no te voy a hablar hasta que te vayas a hacer el check-up, o sea, literal. Fuimos al check-up. Le salió algo. Obviamente no éramos todavía pacientes del doctor, y pero yo ya sabía de que pues es el mejor, ¿no? Entonces mi hermana, además, paradójicamente, se dedica a, dentro de un laboratorio, lleva y maneja el área de oncología. Entonces, obviamente, ella sabía que él era el mejor. Buscamos al doctor, bendito sea Dios, lo agarramos súper a tiempo, etapa 0, la importancia de checarse y de prevenir, ¿no? Y bueno, como dice el doctor, bajita la mano te puede llegar a costar 600,000 pesos, un cáncer en etapa 0, ¿no? Pero teníamos el seguro. Entonces, eso como familiar, o sea, tu enfoque en ese momento está en que la persona que más quieres esté bien, que esté sana. O sea, que se cure. Y que no te estés tronando los dedos. Y no te estés tronando cómo lo vas a pagar, exactamente. O sea, imagínate esa dualidad de preocupaciones entre que te estás muriendo porque tu familiar está en el quirófano, pero también dices, ¿cómo voy a pagar esta cuenta? ¿Cómo le voy a hacer, no? Entonces, no es justo. No es justo para nadie, ni para el paciente ni para los familiares. Entonces, esa parte que ya la vivimos en carne propia, bueno, ya la habían vivido mi hermana y mi mamá, pero ahora me tocó vivirla a mí. Híjole, te da la oportunidad de concentrarte en ayudar a tu ser querido, en que se recupere, que tenga lo mejor, que esté en las mejores manos, porque esa es otra. O sea, ¿con quién vas a querer dejar a la persona que más quieres en el mundo? ¿En manos de quién la vas a dejar? O sea, entonces no nada más es nuestra salud física, sino también nuestra salud emocional. Como siempre. ¿No? Y por eso estamos tocando este tema, porque también tu salud financiera. Exacto. Esto también es salud, ¿no? Estás a todo dar físicamente, estás a todo dar emocionalmente, pero tu salud financiera está por los suelos, pues. Oye, también hay seguros que te ayudan, bueno, no que te ayuden, sino que a final de cuentas el hecho de pagar las consultas y los estudios también entran dentro de esta parte, ¿no? Sí, hay seguros que también te cubren la parte preventiva, ¿no? O sea, si está dentro de tus posibilidades pagar un seguro que te cubra lo que ya te diagnosticaron, pero también lo que te tienes que hacer para diagnosticarte, ¿no? O sea, los chequeos, los laboratorios, los estudios que tienes que hacerte, pues para preventivos, ¿no? Sí existen. Sí existen, y hay seguros que te pagan hasta las medicinas, para gastos menores, ¿no? O sea, hay de todo. Nada más es cuestión de
acercarte a alguien que generalmente tenga este panorama, ¿no? Y que estudiando muy bien tu historia, tu caso, tus circunstancias, etcétera, te pueda hacer el traje a la medida. Te digo, aquí lo importante es estar cubierto. Y si el tema es el dinero, pues para el que te alcance, está bien, ¿no? Y ya con el tiempo vas viendo si requieres robustecerlo de alguna manera, pero el chiste es por lo menos tener la parte de gastos médicos mayores cubierta, porque esa es la que te puede llevar a la ruina, ¿no? Okay. O sea, los menores como quieras igual y los sacas porque en una de esas hasta le pides prestado al primo, ¿no? Claro. O sea, oye, me rompí el dedito chiquito, pues no tengo 3,000 pesos, préstame, ¿no? O claro. Metes un tarjetazo, yo no sé, de alguna manera o vendes el anillo, no sé. Ay, Jesús, me espanté con el comentario. Vendes el anillo de la abuela, no sé. De matrimonio. De matrimonio de la abuela, etcétera, etcétera. Mira, como quiera lo sacas. O sea, como quiera te mueves y lo pides, algo haces. Pero los mayores, no cualquiera te va a prestar 1, 2, 3. Mira, en el caso de COVID, que nadie nos imaginamos que iba a llegar a estos niveles, el problema, y sobre todo al principio cuando era la primer variante que era mucho más fuerte, luego la Delta, etcétera, etcétera. Hubo un caso que gastó, bueno, además falleció desgraciadamente, pero fueron 52.5 millones, si no mal recuerdo, 52 millones de pesos se gastó y ha sido el más alto en la historia de los seguros de gastos médicos en México. Por COVID. Obviamente tuvo la complicación, más la complicación, más la complicación, más la complicación. Y acabó falleciendo. Qué fuerte. ¿Sí? Pero la deuda ahí está, ¿sabes? O sea, si no hubiera tenido seguro de gastos médicos, la familia se queda con esa deuda. Sí, claro. Ah, sí, porque además no se elimina claro. la deuda, claro. Entonces, le vas a dejar esa responsabilidad a tus hijos, a tu esposa, a tus papás, ¿no? No, pues no. Oye, y bueno, no quiero entrar como en temas de conspiración, pero a final de cuentas hemos hablado en otros programas que a final de cuentas el tema es una sociedad enferma, pues funciona mejor, ¿no? Funciona mejor económicamente, claro. Sí, bueno, claro, para la industria farmacéutica. Claro. Entonces, en este caso también le beneficia a los seguros. Y partimos también de una ética o de una humanización de los médicos. Entonces, un modelo educativo. ¿Cómo viene siendo este modelo educativo? O sea, ¿es momento de cambiarlo? Definitivamente. ¿Estamos en la época de piedra o qué onda? El modelo de procuración de salud desde hace 200 años ha cambiado infinidad de veces. El modelo educativo de los médicos no ha cambiado nada. Seguimos yendo a la escuelita como lo hacían hace 200 años. Lo primero es concientiza al estudiante de medicina, oye, todo esto que hablamos hoy no es gratis, alguien lo paga, tiene repercusiones económicas. ¿Por qué no mejor nos empezamos a centrar en una sociedad sana, en mantener la salud de la población? Tú decías hace unos días que justamente ¿por qué te motivaba la familia a estudiar medicina? Porque ahí vas a ganar lana. Sí, cuando el médico, que era un personaje mítico, mítico y muy sí, importante a principios del siglo XX, era un jerarca moral, social, ¿no? Era un tipo... Como además, sacerdote, ¿no? Y además también. un tipo que sabía de todo, era un tipo culto, era un tipo muy bien preparado. Y entonces, que por estar en este camino, además se hacía rico. Uh-huh. Se hacía rico no como fin, sino como consecuencia de todo lo que hacía. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando la gente se da cuenta de eso? Empieza a decirle, hijita, estudia medicina para que te hagas millonaria. Claro. Hijito, vuélvete médico para que te hagas rico. Para que no tengas broncas ya en la vida. No porque vas a ayudar, no porque vas a saber, no porque te vas a volver este personaje, sino, mira, ¿ya viste el carro del doctor? Mira, ¿ya viste dónde vive el doctor? Entonces, un poco se empezó a prostituir la enseñanza de la medicina porque la gente, los muchachos entraban a la escuela de medicina no para saber, sino porque la promesa era: te vas a volver millonario. ¿Y cómo cambias este modelo educativo? Bueno,
pues yo creo que lo estamos cambiando a cachetadas, porque hoy en día tenemos infinidad de médicos. Somos uno de los países que más escuelas de medicina tiene, y de las escuelas de medicina que tenemos en nuestro país, muy pocas cumplen estándares internacionales de educación médica. Es decir, estamos sacando muchos muchachos mal preparados en medicina. Además, en nuestro país no cualquiera puede ser especialista. Tienes que presentar un examen que le dice al país, bueno, este muchacho está bien preparado como para seguir con la especialidad. Para que te des una idea, más o menos presentan el examen para hacer una especialidad como 40,000 médicos cada año. Y hay, chécate esto, 4,500 lugares. Es decir, casi el 90% de los chicos que hacen el examen no tienen acceso a una especialidad. ¿En dónde están esos chicos? Pues dando consulta de medicina general en el mejor de los casos, y en el peor también, porque pues son chicos que están mal preparados y que dan una consulta de medicina general. Lo mismo ven un diabético que un hipertenso, que un niño. O si no ponen su consultorio de belleza y matan mujeres poniéndoles cosas. Correcto. O están manejando taxis, o están poniendo puestos de comida, o entonces los engañamos como sociedad a esos chicos. Te vas a hacer rico, bueno, no tiene ni para comer. Entonces, número uno, tenemos que disminuir la matrícula de médicos. Un país necesita diseñar el número de médicos que va a producir por año, el número de médicos que necesita. Y que tengan vocación. Obviamente necesitas mejorar tus estándares de aceptación de los chicos que van a estudiar medicina, y necesitas diseñar el número de especialistas que necesitas para cada área. Pero además necesitas educarlos en un modelo nuevo, en un modelo de medicina preventiva, de preservación de la salud y no de curar enfermedades. Integral. Correcto. ¿No? Además. Desde la prevención. Pero ¿para Así qué? es. Si somos un país que sacamos a destajo y mira, hasta orgullosos nos sentimos. Pues estamos pagando las consecuencias de todo eso hoy en día. Pero pues entonces los que se están metiendo la lana al bolsillo son los de las aseguradoras. Bueno, en este modelo creo que este modelo es insostenible, ¿eh? ¿Sí? Creo que tarde o temprano, si no hacemos algo, esto se va a derrumbar. Porque no hay sistema que sostenga semejantes gastos, ni siquiera las aseguradoras. Y es que ese es el tema, que los médicos, digo, no, evidentemente no todos, pero como tú dices, hay una gran mayoría que no están tan bien preparados. Por lo tanto, no practican la medicina preventiva. No saben cómo orientar al paciente para que en vez de llegar un paciente con una diabetes crónica terrible, desde el primer día le digan, mira, antes de que desarrolles este tema, vamos a controlarlo así y así y así y así, y darle seguimiento al paciente. Porque no nada más es mandarlo a su casa y decirle no comas azúcar, ¿no? Sí. Es decir, es darle un seguimiento de al mes, ¿cómo vas? Vente a checar, ¿no? ¿Cuáles son tus niveles? ¿Vas bien? Regrésate, métele, súbele. Y eso es prevención, porque al Estado le cuesta mucho más tratar a un paciente con diabetes crónica, Claro. que a uno con una diabetes que está empezando y que se puede controlar toda su vida. Y además, no es infrecuente escuchar en un quirófano, en un hospital, pídele esto al paciente. Doctor, eso está muy caro. No importa, lo paga el seguro. Ajá, sí. Exacto. A ver, espérame tantito. Y eso sube las pólizas, sube los... Y o nos sea, dan la torre a es todos. sí, Y nos dan la son torre. las tasas de siniestralidad. Ya para ir cerrando este tema, creo que también es importante en este sistema de salud que está a punto de colapsar, la regularización de todas las medicinas, porque, bueno, tenemos el ya no hay, o el no me alcanza, o la similar. Ahí, ¿cómo podemos tener una regularización de los medicamentos de libre acceso o de los que están restringidos? Pues es un trabajo titánico, es un trabajo que involucra desde médicos, desde instituciones, desde financieros, hasta todo lo que es trabajo social. Creo que es una labor titánica. También lo que es importante es también hay que regular, porque a los médicos que tenemos un título y una cédula nos traen marchando, ¿no? Y nos traen vigiladísimos. ¿Por qué no empezamos a hacer lo mismo con las medicinas que no son de título y de cédula profesional, que hacen igual de beneficio o igual de daño que un médico y que son normal? que los puedes comprar ahí en el mostrador, Exactamente. Y hoy, por ejemplo, los productos Milagro, bueno, y nada más con que le pongas este producto no es un medicamento, ya estás del otro lado. Entonces, creo que es una labor titánica. Creo que, híjole, estamos a años luz
de poder dar ese paso. Sin embargo, creo que una población consciente, una población responsable y un médico bien preparado desde que entra a la escuela de medicina pueden hacer el cambio. Es igual que la educación financiera, ¿no? La educación en salud. O sea, se tiene que enseñar desde chiquitos. O sea, si a los niños en la escuela les enseñas a comer bien, a comer balanceado, etcétera, o sea, olvídate de cuando sean grandes, ¿no? Cómo va a disminuir las tasas de enfermedades en general, ¿no? Y además lo que yo siempre digo, todos vamos a acabar siendo pacientes. Exacto. Piensa en ti. Deja tú de pensar en Juan Pirulo. Empieza a pensar en ti. Algún día vas a ser paciente. ¿Cómo quieres que te traten? ¿Cuánto quieres que te cueste? Bueno, creo que todo se resume a dos palabras, que ser consciente y ser responsable. Así es. Exacto. Híjole, Palabras que no nos encantan a los mexicanos. No, estamos años luz de eso. Oigan, pues ya llegamos al final de este podcast porque todavía nos quedaron ahí temas, pero el tiempo es corto. Y pues quiero darles las gracias. ¿Algún consejo así rápidamente que le quieran dar a todas las personas que nos escuchan y nos ven? Yo les diría, hagan un ejercicio práctico de ver en dónde están parados financieramente. Pruébenlo un mes, nada más. Hagan a mano, en Excelito, donde quieran, para saber si sus gastos están por arriba de su ingreso. Hay un foquito rojo que hay que atender. Y si podemos bajar los gastos, ¿no? Y que haya un margen entre lo que ganan y lo que gastan, ese margen lo pueden destinar perfectamente a una protección de salud. Créanme que les va a hacer toda la diferencia anímica, emocional, físicamente, y sobre todo la paz y la tranquilidad que te da tener un producto así, no la pagas con nada. Salud en el bolsillo. Salud también. en el bolsillo. Exacto. Doc, antes de que des tu cierre final y majestuoso y magistral, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales, el centro? ¿Qué onda ahí? Bueno, número 1, estamos ubicados físicamente muy cerquita de la Fuente de Petróleos en la Ciudad de México. Estamos muy cerquita de Reforma y Periférico. Y esto es en la calle de Álica número 18. Estamos en el Penthouse 4. Ahí estamos a sus órdenes. Y en redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como @Breast Center MX. Estamos en YouTube como México Breast Center. Y este podcast maravilloso que cada vez tiene más seguidores, gracias por estarse suscribiendo y por estarlo escuchando y viendo. Se está transmitiendo en Spotify, en Facebook, en nuestras redes. Además en TikTok estamos. Y pues realmente quien nos quiera encontrar nos encuentra. Por favor, tenemos aquí al rockstar del doctor Gerardo Castorena. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, no vendan ni empeñen el anillo de nadie. No. Exacto. Qué angustia sentir. Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Oigan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo más de Mito, Salud y Vida con Gerardo Castorena, cirujano oncólogo. Nos vemos en el siguiente episodio con otro tema diferente. Ya los esperamos aquí y compártanos. Gracias, bye. Gracias, bye.